Aprendí la sabiduría sin malicia, reparto sin envidia y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre este santo, doctor de la Iglesia, San Agustín. San Agustín. San Agustín, vamos a dividir esta enseñanza en algunos elementos: su niñez, su juventud, y luego en esa juventud encontramos dos momentos importantes, como en lo primero en la corte real, y luego con el obispo Ambrosio. Y el cuarto elemento, podríamos decir, su conversión y elección como sacerdote y obispo. Elección. No lo buscó, sino que corría tanto su fama que el obispo Valerio, que era de Hipona, pues por aclamación popular en una celebración lo eligen sacerdote. Bien, la niñez de San Agustín se desarrolla en Tagaste, en una ciudad pequeña, pero su padre, que se dio cuenta que era un genio desde muy pequeño, y su madre, Mónica, hicieron el esfuerzo de enviarlo a las grandes ciudades a prepararse. Y esto hizo que muy pronto San Agustín descollara como un intelectual, alguien único, definitivamente único, un cerebro único. Y luego, pues, de su niñez, en las mismas confesiones, él habla bastante, pero el grueso de sus confesiones lo desarrolla en su juventud, que por cierto, bastante desordenada. Eh, en esas grandes ciudades, en su niñez, que había sido en una ciudad pequeña, Tagaste, encontró muchas posibilidades, y en su juventud, muy temprano, tuvo a su hijo, a Deodato, que con una joven con quien nunca logró establecer un matrimonio, porque probablemente era una esclava, muy probablemente, que es una de esas esclavas que estaba al servicio de uno de sus maestros, es lo que hablan los biógrafos. Eh, Luego que desarrolla su filosofía, San Agustín logra un puesto en la corte real, que estaba justamente en ese momento en la ciudad de Milán. El rey, un jovencito, y su madre, que era prácticamente quien dirigía, necesitaba un orador para defender la corona, y ese orador, pues, fue San Agustín. Era el que hablaba en nombre del rey, y esto le dio una importancia enorme a San Agustín. Y sin embargo, no se sentía satisfecho, no se sentía pleno, lleno, ¿no? Eh, Sentía un vacío. Poco a poco comenzó a escuchar al obispo Ambrosio, un intelectual brillante. Posiblemente entraron en algunas choques o contradicciones, porque eh, Ambrosio se oponía a las ideas del emperador, sobre todo por las propiedades y el cuidado de los más débiles, de los pobres. Y Ambrosio y Agustín
pues comenzaron a tener algunas disputas. Recuerden que Agustín era pues el que hablaba en nombre del obispo, del rey, porque era un mozalbete, ¿no? Y esa era su función. Sin embargo, este obispo Ambrosio, pues lo impresionó. Esa es la palabra que usa, ¿no? El mismo San Agustín, era impresionante su capacidad, la adaptación del Evangelio a la vida real. Y eso hace que en un momento determinado San Agustín sienta esa contradicción, siento deseo, necesito aclarar mi vida, porque por un lado tengo muchas posesiones, este cargo que tengo me ha dado posesiones, y justamente estando en su casa, en su jardín, pues con esas inquietudes, pues recibe la moción de que leyera, ¿no? Lee, le decía, lee, lee. Y ahí encontró un texto, entonces, de una de las cartas de San Pablo, que fue el punto final para su conversión, su conversión. Claro, las dos cosas, ¿no? Dios actuando también a través de su madre Santa Mónica, quien el mismo obispo San Ambrosio le decía, yo dudo que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Bueno, hay que hablar un poquito sobre su elección. Luego de su conversión a San Agustín se le unen algunos amigos para vivir juntos. Se va a Tagaste, a la ciudad natal donde vive, luego de la muerte de su madre, camino hacia África, muere su madre, ayer lo hablábamos, y algunos amigos que se le unen para vivir en comunidad en Tagaste. Sin embargo, ahí en Tagaste, pues su fama crecía enormemente, la fama de San Agustín crecía, y el obispo Valerio, aquí entra Valerio, que era el obispo de la ciudad donde San Agustín iba a desarrollar su sacerdocio, y que era en Hipona, en Hipona. En este momento, Valerio, que era de descendencia griega, no dominaba suficiente el latín y andaba buscando un sacerdote que le ayudase porque no tenía un dominio pleno del latín. Y en una celebración, pues propuso que le recomendaran a alguien, y el pueblo, a una voz, le recomendó al santo San Agustín, porque ya su fama se había extendido. Fíjense cómo eran incluso los procesos de la elección sacerdotal. Más adelante, el obispo, ya sintiendo que sus fuerzas no eran suficientes, le escribe al Papa para que hiciera de San Agustín el obispo coadjuntor. Eso significa que una vez muriera el obispo, él lo iba a heredar. Y ordenan a Agustín 4 años después de su ordenación sacerdotal. Apenas 4 años después lo ordenan obispo coadjuntor. Y por eso, una vez muere Valerio, él se queda como el obispo de Hipona. Allí vive con sus seguidores, y podríamos decir, el palacio episcopal se convierte en un monasterio en donde viven todos sus sacerdotes junto con el obispo, y eso implica pues una formación permanente, y de ahí se dan entonces lo que se conoce como las reglas monásticas de San Agustín, que hoy todavía están activas. El Papa León XIV es de esos discípulos de San Agustín, es agustino, de esa línea de conversión,
de los agustinos. De manera que se rige por esas reglas de casi 800 años. Agustín murió en el año 430, de manera que apenas faltan 5 años, 825 años, 795 años, más correcto, 795 años de su muerte, el 28 de agosto de el 430. Para el año 1230 se cumplirán los 800 años de su muerte. Ojalá y que San Agustín deje en nosotros definitivamente el deseo de ser mejores cada día. Se puede, porque la misma vida de San Agustín nos demuestra que cuando Dios llama, es el que capacita para esos llamados. Amén.